buenas tardes, ya estamos aquí en este podcast maravilloso que les va a encantar porque además es un día muy especial. Sé que este podcast no va a salir el día que lo estamos grabando, hoy 21 de diciembre, y sí lo voy a decir porque hoy cumpleaños mi hijo, Eric de Jesús, y tenemos una entrevista que, híjole, me movió todos los sentimientos, los recuerdos, las emociones, y ahorita les voy a comentar por qué, nos vamos a enterar por qué. Y está con nosotros en este día de celebración. Cada día hay que celebrarlo, cada día de vida tenemos que celebrar la vida. Es un regalo y es un regalo maravilloso. Saborear, disfrutar, vivir, conocer. Y hoy estoy conociendo a una persona que nos va a compartir su historia. Él es pediatra. Yo les voy a platicar un poquito del doctor Antonio Pacheco Espinosa. Él es pediatra y yo iba a comentar cómo él inicia desde su juventud, desde su infancia, sus padres, pero yo quiero que él nos lo comente. Pero antes de eso, además de ser pediatra, ha escrito 3 libros que hoy tenemos aquí con nosotros. Este es Poemario de Vuelta a Casa, y dentro de todo lo que contiene, yo les quiero compartir solo 2 fragmentos. Poema a un hijo prematuro enfermo. Hace un mes, cuando naciste y que por un instante me permitieron verte, conocí el amor convertido en una mirada. Cuando con los días pasé al cunero, pensé que lo había recibido todo, porque sentir esa bella opresión de tus deditos en mi dedo era uno de mis más caros deseos. Después, cuando abrieron tu cuna y te tuve cerca, muy cerca, mi mente voló e imaginé que podríamos llegar a más. Cuando por fin removieron ese tubo que te mantenía con vida, un nudo en la garganta exacerbó mi emoción y 2 lágrimas brillaron en mis ojos. Es un poema hermoso y me identifico tanto porque justo hoy que cumple años mi hijo, cuando él nació en estas circunstancias, y aquel 21 de diciembre de 1998, yo me sentí así. Yo veía a ese pequeñito dentro de esa cuna, dentro de tantas cosas en el hospital, porque le comentaba ahorita al doctor que eran más tubos de oxígeno y todo lo que le habían puesto para ayudarlo. Y hoy, de verdad que al leer este poema tan hermoso, lo leí completo. Ahorita el doctor nos va a comentar, porque vienen muchas historias, pero justo abrí la página donde venía una historia muy similar a la que nos tocó vivir y que hoy estamos celebrando la vida, y es un regalo tener al doctor aquí con nosotros. Otro libro que él tiene también es El Presidente del Universo, y nada más también este fragmento: qué bueno que soy médico, qué bueno que soy pediatra. Me siento a gusto y orgulloso. A veces hasta pienso que estoy loco porque hablo con los recién nacidos. Les digo que no pasa nada, que no se angustien, que tengan confianza. Sin hacer es una experiencia maravillosa. Y en lugar de llorar sin parar, es bromeo para que estuvieran felices. Bueno, y también tenemos otro, un montículo de tierra. Qué libros tan hermosos, doctor, pero ahorita ya le voy a ceder el micrófono. Solo que sí quise compartir con ustedes esta emoción, porque siempre en la vida me ha demostrado que nada es coincidencia, que los tiempos de Dios son perfectos y que todo sucede en el justo momento que tiene que suceder. Esta entrevista y las llamadas al doctor y los mensajes, no nos conocíamos, pero yo ya tenía mucha información de él que hoy nos va a compartir. Así es que, como siempre les digo, prometo guardar silencio para dejar que nuestro invitado nos platique por qué escribir, por qué elegir pediatría, y esto que yo leí de hablar con los bebés y que él dice, bueno, estoy loco.
es ese primer contacto que tiene un bebé al nacer. Y qué hermoso que alguien le hable y le diga que todo va a estar bien. Y yo considero, y estoy segura de eso porque lo viví, cuando nace mi hijo y me permiten tocarlo porque estaba en terapia intensiva, me permiten entrar y me permiten tocarlo. Yo le hablé y yo le dije que tenía un hermano, que lo estábamos esperando, que ansiábamos tenerlo en casa, que se quedara con nosotros. Y Dios me lo permitió y me lo dejó. Así es que, doctor, en un día tan importante, tan feliz, tan lleno de tantas emociones para mí como madre, como persona, quiero agradecer su presencia y cederle el micrófono. El doctor Antonio Pacheco Espinosa está aquí con nosotros y que nos platique esto que yo ya leí, que usted me comentó, cómo inicia trabajando con sus padres, esa experiencia y cómo llega a ser pediatra. Adelante, doctor, bienvenido y gracias. Bueno, pues primero, gracias por la invitación. Y como usted dice, ¿verdad, Beren? Los tiempos de Dios son perfectos. Algún día tenemos que vernos porque tenemos amigos mutuos y pues aquí estoy ahorita, ¿va? Yo también he tenido la fortuna de encontrarme con gente muy buena que me ha ido marcando los pasos que tengo que dar. Desde chamaco, como le decían hace rato, he trabajado, siempre me ha gustado, trabajado porque me gustaba, ¿verdad? Y le decía también que en el mercado, cuando Poza Rica tenía un mercado grande, bonito, con puestos que abrían desde las 5 de la mañana, mi mamá y yo salíamos de la casa desde las 4 de la mañana y salíamos a comprar las palmas de quesos que vendíamos queso donde están las tortillerías enfrente de la papelería Campos, adentro del mercado. Había una tortillería grande, la tortillería Modelo. Ahí tenemos un puesto y pues la tortillería daba su papel y todo. Un buen día apareció el anuncio de que ya no se daba papel y Antonio, que tenía como 8 o 9 años, fue el primero en vender papel. Me fui a comprar papel de estraza y pliegos grandotes, lo dividimos y entre pliegos grandes y la mitad yo empecé a vender papel y no faltó que me diga, oye, ¿no tienes una bolsa? Pues sí tengo, y que voy a comprar bolsas ahí en un negocio que se apellidaba Vargas. Vendían bolsas, vendían verduras, cosas de esas, ¿no? De frutas, verduras, bolsas de nylon, muchas cosas. Y empecé a vender bolsas y vender papel para las tortillas. Y me gustaba, y ahí así fue como empecé. Todos los días la gente luego me pregunta que por qué yo no duermo. Sí duermo, pero pues lo justo, ¿no? Siempre ando bien. Pues yo a las 4 de la mañana siempre estoy levantado, a las 4, a las 5. Mis trabajos siempre han empezado así. Y salíamos con mi mamá, no tenemos carro, vivíamos en un cerro allá por la Petromex, en el cerro de la Petromex, en la colonia Fausto Dávila. Bajábamos todos los días, con mucho gusto, con mucho ánimo, mi mamá y yo, a comprar lo que íbamos a vender. Y surtíamos nuestro puestecito, que era como de 1,5 metros más de cuadrado, y ahí vendíamos. Y ahí, gracias a Dios, salimos todos los hermanos, ¿verdad? Mi papá era radiotécnico, don Antonio era radiotécnico, y mi mamá en el puesto, mi papá en su trabajo con su maletín, y los hermanos pues, ayudándole, ¿verdad? Pero yo era el que estaba pegado con mi mamá, y así empecé y trabajé en muchas cosas. Vender papel, vender bolsas, ahí fue mi primer emprendimiento, como le llaman ahora, mi primer emprendimiento. Y así con el tiempo, porque también pues, me gustaba siempre leer. Mi papá leía mucho, mi papá leía todas las revistas que podía, estaba suscrito a las selecciones del Reader Digest, al Contenido, que eran las revistas de antes, y lo leíamos. Lo que no leíamos, él nos los contaba. Ahí nos tenía embobados oyéndolo, cómo nos contaba las historias. Superviviente de los Andes, historias así que se hicieron famosas en el mundo, él nos las contaba y nos tenía oyéndolo, porque él la leía y nos los contaba. Y luego yo agarré de leer también. Y así llegué a la secundaria. Y antes, en ese tiempo más o menos, también vendí periódico en un puestecito que se ponía, creo que todavía está, pero yo le hablo de cuando empezaba, donde está la Zapatería Canadá, que ahora es Coppel Canadá. Coppel Canadá.
había en la esquina un puesto que todos los días se había que poner. Yo fui a pedir trabajo y dice, sí, dice, pues bajamos ahí en ese edificio había una bodega y ahí guardaban todo, y yo tempranito subía con una caja y con mi diablito llevaba los revistas, periódicos, y acomodaba todo y me podía vender. Me gustaba acomodar y vender periódicos. Vendí periódicos, eso no lo sabía mi hijo. Vendía periódicos también, le iba a mi mamá, y yo nunca dejé de estudiar, siempre me gustó. Y ahora, ¿por qué fui pediatra? Bueno, tuve en la prepa, les hace ratito que tuve la fortuna de tener excelentes maestros en nuestra escuela, que nomás duró 3 años. Le decía que el Centro de Estudios Técnicos Lázaro Cárdenas del Río duró únicamente nuestra generación, la única generación que tuvo, al lado de la Francisco Javier Clavijero, ahí por la Colonia México. Ahí también tuve la fortuna de tener, no eran buenos, eran excelentes maestros. Y hubo una maestra, Beatriz Hernández Kelly, doctora, médico, y le pregunté, ¿cree que yo pueda ser médico? Me dice, sí, pues sí, puede ser que sí, y que me pongo a estudiar medicina. Y fue mi primer contacto con ahí fue cuando decidí que iba a ser médico, ahí en la prepa. Ya desde ahí ya. Y también en cuanto a la pediatría, ¿por qué pediatría? ¿Cómo se da ese? Se termina la prepa, va a la universidad y... Pues tuve también, es que yo soy como un estuche de monerías, ¿no? Siempre me ha gustado leer, siempre me ha gustado estar muy preciso en la ortografía, siempre me ha gustado eso. Entonces, cuando yo estaba en la prepa, justamente hubo una oferta de trabajo. Se solicita corrector de pruebas, que es el corrector de ortografía. Aplico y después de un casting como de 2 semanas con 7 aspirantes, pues me eligieron. Paz descanse, Carlos Cerecedo fue mi primer jefe. Él me dijo, te vas a quedar tú. Y empecé a trabajar en La Opinión, cuando La Opinión pues era pues más grande que ahora, ¿verdad? Era una empresa de mucho arraigo, de mucha venta, de mucha fuerza, ¿verdad? Y yo fui corrector de pruebas ahí, a esa edad de 17, en la prepa. Y entonces yo seguía trabajando con mi mamá, me iba en la tarde de la prepa, y de las 5 de la tarde a las 2 de la mañana o a la 1 en el periódico. Y eso me gustaba. Ahí fue cuando decidí estudiar medicina. Cuando termino finalmente, me titulo en el 92, renuncio al periódico y me voy a Chicontepec. No a Chicontepec, que bueno hubiera sido. Me fui a la Sierra de la Sierra, más allá, como 4 horas más allá. Camioneta por terracería, cruzábamos un río, toda una aventura. Cruzábamos un río, caminaba 1 hora y puro bosque, solo. Y llegaba a mi ranchito. Licenciado Primo Verdad, San Miguel, le dice la gente, la fecha de la comunidad del 29 de septiembre de San Miguel, era ahora sí que la fiesta patronal de ahí. Y ahora sí que ahí tuve mis maestros de natación, que fueron mis pacientitos, que en la mañana los llevaban obligada las mamás vas a consulta con el doctor, y en la tarde eran mis amiguitos que, vente doctor, vamos a nadar. Y con ellos pensando dije, me cayeron bien, creo que me gusta la pediatría. Pues ya sabe que en las comunidades rurales quien más va a consulta son o los adultos mayores, o las mujeres embarazadas, o los niños. Los señores no van a consulta por pena, porque a veces va la señora, oiga, me da algo para mi esposo, me da esto para que tiene gripa, que tiene tos, que tiene diarrea, y yo les daba para ellos les daba pena ir. No sé si así sigue siendo o si así era nomás en mi comunidad, que allá hablaban náhuatl. Yo aprendí a hablar náhuatl. No aprendí a hablar bien, ¿verdad? Pero sí me daba a entender con ellas, tanto que mis enfermeras, que eran bilingües, yo ya no necesitaba de su apoyo, porque yo me entendía con las señoras. Ya sabía lo que me decían, yo les entendía, yo les preguntaba en náhuatl lo que quería preguntarles, y ellas me entendían perfecto. Les daba risa cómo hablaba yo. Me imagino yo que era como cuando el gringo pide algo en español que no se le entiende. Yo creo que sí hablaba el náhuatl, pero me daba a entender. Les daba risa cómo hablaba, o sea, que les gustaba cómo hablaba, pues les daba risa. Y yo creo que eso fue lo que a mí me orilló o lo que hizo que yo me decantara por pediatría, porque vi puro niño. Dije, pues me gusta. Y afortunadamente, ya sabe que para hacer especialidad hay que hacer un examen nacional. Sí. Tuve la fortuna de pasarlo y empecé a estudiar pediatría.
Y así más o menos, en forma muy general, así se dio. Y la pediatría, los niños, usted menciona en este libro que les habla cuando nacen. ¿Cómo nace esa sensibilidad? Estudia, se prepara, sí, pero ya atender a un niño yo le decía que espero que esta entrevista se la puedan acercar al doctor Sánchez Monroy, Ulises Sánchez Monroy, porque él fue el pediatra de mis hijos, de los dos. Y cuando nació Eric, que nació en esas circunstancias, él estaba ya de vacaciones y regresó a Poza Rica, como lo hacía con todos sus pacientes. Regresó a ver qué pasaba, cómo lo podía ayudar, y él tomó muchas decisiones muy acertadas, pero él, siempre que lo iba a ver, llevaba a mis hijos. A Eric le decía el prematurito, así siempre le dijo, mira si mi prematurito está muy bien, y mi prematurito. Entonces ya llegó la edad de 15 años, 16, y me dijo, ya no puedo atender al prematurito, ya necesita darle el siguiente paso, ¿no? Pero él se ponía un leoncito aquí en su estetoscopio, se ponía unos leoncitos, cómo les hablaba, o sea, debe de haber, pienso, para la pediatría, y lo veo que así le encanta, cómo ya es desarrollar la profesión con los niños. ¿Cuál es la forma de tratar a un niño? Pues yo creo que eso se va dando en forma natural, lo va aprendiendo uno de los maestros. El doctor Ulises fue mi maestro. Ahora sí que los pediatras grandes de aquí de Poza Rica, estaban en la Facultad de Medicina, fueron nuestros maestros. Y tuve la fortuna de que el doctor Ulises fuera mi maestro también adscrito en el seguro cuando llegué de pediatra. Cuando fui médico interno, nos festejaban, pareciera que no, pero a veces dicen que los médicos son duros, crueles, que son malos, pero la verdad que a nosotros como médicos internos en mi generación nos tocó, ellos, doctor Erasmo, doctor Ulises Sánchez, los que estaban ahí fueron excelentes, y yo creo que eso lo va aprendiendo uno, como ahora sí que de la mano, sin platicarlo, sin darse cuenta tal vez. Va uno viendo comportamientos y va uno agarrando lo que uno quiera de las personas con las que vamos interactuando, y va viendo uno como los pediatras de aquí, bueno, fueron nuestros primeros patrones a seguir, nuestros modelos a seguir, pues cómo tratan a los niños, cómo hablan con ellos, y eso se nos va pegando. A mí me gustó, y luego eso fue como médico interno aquí en el 90, y voy al 92 a Chicontepec, me toca ver puros niños. Pues ya va uno viendo cómo tratarlos, y va uno ahora sí que haciéndose de su kit, de su bagaje de cosas para manejarlo, y como uno le vaya gustando y como uno lo vaya sobre la marcha, va uno aprendiendo. Y la paciencia, ¿no, doctor? Porque es que luego no se dejan revisar, sí, lloran, algunos, pues los niños que están muy chiquitos, pues obviamente, naturalmente no hablan. Pues ahí es parte de lo que uno va aprendiendo, ¿verdad? Así el paciente no habla, nada más llora, y uno tiene que ir viendo. Pues es lo que vamos aprendiendo en la escuela, lo vamos aplicando, lo que va uno aprendiendo de los maestros. No, y ya la experiencia, ¿no? Al momento de la revisión. Pero aquí en estos libros vienen muchas historias, me comentaba usted, que ha vivido, que han sido experiencias en sus años de trabajar en la pediatría. Platíquenos por qué escribir y estas historias que narra, que justo la que leía yo hace un momento, y abrí el libro y lo abrí justo ahí. ¿Cómo nace esta parte de escribir y compartir estas experiencias? Pues le digo que yo siempre tuve la dicha, la fortuna pude estar en contacto con las letras. Digo, mi papá leía mucho, nos transmitía eso, y a mí me gustaba mucho, pues durante mi formación como pediatra, hablar con la gente. Si algo yo disfrutaba en mis guardias era hablar con los papás de los niños. Pareciera raro, pero a mí me gustaba hablar con ellos, me gustaba darles ánimos, me gustaba decirles, enterarme cómo eran ellos, cómo veían a su pacientito,
qué habían entendido de lo que los médicos le habían dicho en la semana, porque yo nomás llegaba sábados y domingos, y me gustaba que ellos pues me dieran su opinión de pues qué habían captado, ¿verdad? Porque a veces están tan pues desesperados, tan tristes pues, de lo que le van diciendo. Un médico le dice una cosa, otros con otras palabras tal vez le diga lo mismo, pero ellos lo entienden de otra forma. Le estamos diciendo lo mismo, que su niño está muy grave, pues yo estaba en una terapia intensiva neonatal. Entonces ya cuando yo le decía, a ver, dígame qué sabe de su niño, ¿no? Pues un resumen de toda la semana, me pasó esto, le bueno, y ya le puedo agregar esto, le quiero decir esto. Yo le acomodaba las cosas y trataba sobre todo de verlos, de que me platicaran. A mí me gustaba siempre saber de dónde iban, a qué se dedicaban, con quién estaba yo tratando, ¿va? Porque a veces son médicos que no te dicen soy médico. Entonces te digo, ¿usted en qué trabaja? Ah, pues soy médico también. Ah, perfecto. O sea, me gusta eso, ¿va? Para ver con quién estamos hablando, no para cómo dirigirme a ellos, sino para ver, pues es la interacción con la gente, ¿no? Y me gustaba verlos mucho a los ojos y sobre todo darles ese ánimo. Y es que ya hablando de salud en los niños, hoy usted me dirá que tiene la experiencia, pero la alimentación hoy, considero, por lo que he escuchado y visto, que está siendo un grave problema en el desarrollo de los niños. La comida rápida, los hot dogs, las hamburguesas, las pizzas, que no es algo, una vez, no, ya se vuelve una comida muy común. Las sopas que vienen en vaso, que nada más se les pone el agua caliente y ya tienes una sopa. Esto es muy cotidiano, doctor. O sea, sí en su consulta al atender a los niños que ya los alimentan, porque estamos hablando pues de bebés, pero ya los que ya empiezan a alimentar, ¿sí esto se ha vuelto un problema? Sí, la nutrición tiene mucho que ver, por lo que usted dice, que pues están comiendo mal, se están alimentando mal. Entonces aquí siempre yo he aprendido que ahora sí que yo doy la orientación, pero siempre me apoyo de los servicios de nutrición y los nutriólogos, porque ellos ven más detallitos que nosotros no vemos. Y de repente nos llevamos sorpresas de que en los manejos, en los tratamientos que nosotros damos con medicamentos o con recomendaciones nada más, de la mano siempre tiene que ir una recomendación de nutrición. Es muy importante por lo que estamos comiendo, por las sustancias que estamos ingiriendo, por los alimentos que, como usted dice, a veces estamos consumiendo de más, nos estamos pasando de ciertos límites, y ahí vienen los servicios paralelos a nuestro trabajo como médicos, los servicios de nutrición, que son muy importantes. Sobre todo lo veo ahora, como le digo, yo tengo ahorita 14 años con 4 meses, 14 años con 5 meses de que estoy en el Teletón. Soy también orgullosamente el pediatra del CRIT Veracruz. También ganado el puesto por casting, no fue dedazo. Me eligieron y ahí vemos a cómo la nutrióloga del CRIT, cómo maneja a nuestros niños, y wow, dice uno, cómo un cambio en ciertos hábitos de alimentación redunda en cambios buenos en los niños. Las mamás nos lo dicen, no, pues a partir de que empezó a comer tal, de acuerdo con lo que nos recomendaron, hubo cambios. Entonces es muy importante la alimentación. Sí, definitivamente. Justo el día de ayer escuchaba un reportaje sobre la microbiota. Se habla, ya habíamos escuchado que de los 2 cerebros, ¿no? Del sistema digestivo, obviamente, que le llaman el segundo cerebro, y también explicaban la función del corazón, ¿no? Y dice, bueno, es que realmente todo esto va en conjunto, y si nosotros todos no tenemos una buena alimentación, no tenemos una microbiota sana, se nos complica todo el organismo. Entonces, en un niño con autismo, por ejemplo, usted está en el CRIT, un niño con alguna situación de tantas que hay, la alimentación es fundamental. Hay un eje muy importante que se llama precisamente así, el eje microbiota, intestino, cerebro. Y ese es parte medular en el manejo de nuestros pacientitos, no solo con autismo, sino con cualquier enfermedad. Siempre se les trata de integrar la nutrición como parte del manejo.
que sea un manejo multidisciplinario, y la nutrición es muy, muy, muy importante, precisamente por ese eje. El que le digo, el eje microbiota, intestino, cerebro, es un eje muy importante, piedra angular en el manejo de muchas enfermedades, incluso autismo, otra discapacidad como el trastorno por déficit de atención, hiperactividad, muchas patologías de sistema nervioso que tienen que ver ahí, que se manejan ahí en el Teletón y que se ven en la vida diaria, mejoran bastante con la nutrición. Entonces vemos que los nutriólogos, pero específicamente los médicos, los neurólogos, los neuropediatras, los psiquiatras, te dan un tratamiento y probióticos, o que van a reforzar la microbiota, ¿no? Que antes le llamaban flora intestinal, el término correcto es microbiota. ¿Por qué? Por ese eje que a veces no se les explica a las personas, pero que es fundamental en el manejo de nuestros niños. Entonces, le dan el tratamiento médico y aparte sus omega 3 y sus probióticos, pero es por ese eje que le digo, es importante reforzarlo y tratarlo también. Yo consumo el omega 3 por el tipo de trabajo que tengo, y todo el tiempo de un lado a otro, la capacitación, el poder tener en la mente toda la información que estás compartiendo con la gente. Esto sí te lleva al punto de nutrirte y de nutrir tu cerebro y de oxigenar y todo esto que necesitamos, no nada más los niños, todos, doctor. Sí. Y nos estamos autodestruyendo. Considero, y quiero su opinión en esto, porque consumimos demasiadas harinas, refrescos, a los niños. ¿Cuál es el lonche que le das a tu hijo para la escuela? O sea, lo más práctico, ¿no? Y cuando se dijo que en las escuelas ya no se iba a vender producto chatarra, una gran amiga maestra me decía, a ver, es que el problema son los papás, porque les meten las frituras y los refrescos por la ventanita a la hora del receso. A escondidas. Así es. Aquí, doctor, en cuanto a los pequeños, a los niños, la pediatría, que es su trabajo diario y que nos platica del Teletón, la nutrición es un eje principal, y usted, a la hora que trata con los niños, ¿cuáles son los casos, hablando de manera general, que más se presentan en enfermedades de los pequeños? Pues es que, bueno, yo como a nivel de pediatría, pues veo lo clásico, ¿no? Lo normal. Diarreas, gripas, toses, cosas alérgicas, muchas alergias. Pero ya viéndolo en un contexto más amplio, le digo, es importante. Tuve la fortuna de estar en el Teletón, donde he expandido, ahora sí que mi rango de trabajo es mayor, porque la verdad, estando en la pura pediatría no vemos lo que se alcanza a ver en el CRIT. La discapacidad es un área no explorada por muchos médicos, desconocida por muchos médicos, no por ignorancia así de que se desconozca, simplemente porque no son pacientes que veamos de rutina. Yo debo reconocer que saliendo de pediatría, ya siendo pediatra, no fue sino hasta que entré al Teletón cuando empecé a conocer los casos que antes nada más vi en el libro, y empecé a conocerlos, a manejarlos, a tratar a sus familiares, pero sobre todo ver cómo el equipo multidisciplinario, incluyendo a neurología, psiquiatría, nutrición, cómo los iban manejando y cómo se iban viendo los cambios. Yo aportaba mi trabajo de revisión general, el pediatra revisa de cabeza a pies, todo, y revisamos en el CRIT, pues, lo que revisamos afuera, todo lo que es pediatría, pero ya veo cómo mis compañeros aplican su conocimiento muy específico de neurología, de psiquiatría, rehabilitación, nutrición, genética, ortopedia. Entonces todo eso lo voy viendo, lo voy integrando, y voy viendo cómo cada quien aporta su granito de arena para que nuestros niños vayan para arriba. Y le digo, la nutrición es muy importante, porque yo puedo tener una tablita donde me diga el peso está bien o está mal,
pero ya cuando le piden unos estudios o lo ven de forma más detallada, vamos viendo que están elevadas ciertas sustancias y ya van haciéndose ajustes. Y es cuando nutrición se pasa a ser como punta de lanza del manejo. A veces el nutrición mejora bastante a los niños. Entonces nuestra nutrióloga que tenemos en el CRIT, yo no puedo decir que sea buena, puedo decir que es muy buena, es excelente, la licenciada Rosalba Rosas Rojas, y ella nos va, también le aprendemos bastante a ella cómo maneja a nuestros niños. Esto es un verdadero trabajo de equipo, doctor. Claro, sí, es muy disciplinario. Exacto, porque tienen que ir todos de la mano para sacar adelante al paciente. Sí. Sí, el ortopedista aporta los conocimientos en cosas que, yo no vi esto, no vi la forma en que pisa, la forma en que camina, la forma en que tuerce en que rota su rodilla, su cadera, y uno no lo ve, ya uno, caray, pues sí. Y cómo nutrición maneja, cómo el genetista o la doctora Diana, que es nuestra genetista, cómo aborda el caso, cómo pide ciertos estudios, cada quien en su área, ¿verdad? Y rehabilitación, cómo va recomendando ciertos ejercicios, ciertos aparatos o ciertos implementos para mejorar la forma, la marcha. La marcha es el caminar de nuestros niños. Ahí va uno agarrando experiencias de muchas ramas de la medicina aplicadas a un solo pacientito. Y en la salud de los pequeños, me voy a ir al punto del bebé. ¿Cuál es los meses justos y exactos para que un bebé empiece a comer? Yo he escuchado, ya hoy como que hay un poquito más de conciencia, pero yo he escuchado mamás que dicen, no, mi hijo tiene 6 meses, pero yo ya le doy de todo. Yo ya le doy carne, yo ya le doy... Y las alergias. Aquí creo que hay algo que pueda empatar, usted nos dirá, pero ¿cuál es, a los cuántos meses debe empezar a comer un bebé ya comida? Dieta complementaria. Ajá. También eso es motivo a veces de controversia. Yo cuando estudié hace chorro mil años, por 1900, está en el 84, 85, me acuerdo, mi generación fue 84, 89, Facultad de Medicina. Nuestro esquema que nos daban era de que el niño empezaba a comer al primero, segundo meses, la lactación, o sea, la alimentación complementaria. Ya con el tiempo se determinó que era a partir de los 6 meses, pero actualmente puede empezar a los 4, siempre y cuando sea un niño sano. Puede empezar a comer de los 4. Si uno le da de comer a un bebé, a los 2 meses se lo va a comer, pero aún su organismo no está preparado para eso. Hay sustancias en el intestino, enzimas digestivas que aún no pueden digerir ciertos alimentos. Entonces uno le da al bebé comida al primer mes, al segundo mes se lo va a comer, se lo va a pasar, pero no es lo más recomendable. Yo sigo en la línea, podemos decir, media de recomendar la lactación, o sea, la dieta complementaria a partir de los 6 meses, pero es válido empezar a los 4. Pero hablando de fruta, verdura o ¿cómo? Sí, siempre se empieza con verduras, frutas, casi siempre se les da 2 veces por día, en la mañana, en la tardecita, y van ahí las frutas, las verduras, y hay un esquema ya, pues que hay muchos esquemas, pero el que al menos agarramos nosotros es de darle escalonadito, las verduras, frutas conocidas, frutas en la mañana, verduras en la tarde, 3 días cada uno para que se vayan acostumbrando, de probaditas, técnicas de cómo darle de comer, en qué parte de la lengua se le pone la comida, con cucharilla, con abatelenguas, para que no vaya a vomitar ni para que lo vaya a escupir, entre comillas, ¿no? Porque el niño no lo escupe, se le da mala comida. Entonces, no muy atrás porque le puede hacer vomitar, debe ser en tercio medio de la lengua, eso se llama técnica alimentaria. Y ya con el paso de los meses van aumentando la carne. Ya desde el primer mes se le da un poquito de carne. La carne es hecha polvito, mezclada con la verdura. Y luego siguen los cereales, luego carne de pollo, hígado, en fin, va aumentando. Hay esquemas ya establecidos de alimentación complementaria. Lo que sí no se da es no agregarle azúcar, recomendablemente no agregarle azúcar, no agregarle sal a los alimentos, todo debe ser natural, todo bien limpio, todo bien desinfectado,
por ahí de los 11 meses ya se empieza a comer mañana, tarde, noche, se le aumenta una porción más a la dieta, sin suspender la leche siempre se les da, y la yema del huevo se les da en el primer mes, por ahí de la tercera semana se le empieza a dar polvito de yema de huevo, y por lo de las alergias, no cítricos, no clara de huevo hasta el año de edad. Y así en forma muy general, así va. Le digo, muchos esquemas, pero ya cada quien va recomendando a sus niños de cómo vaya uno viendo. Las alergias son causadas por la alimentación, o sea, por darles, por ejemplo, dice usted no cítricos. Si le empiezas a dar a un bebé muy pequeñito el cítrico, ¿puede ser causante de una alergia? Pues digamos que lo pone en una situación de mayor probabilidad. No es una seguridad, no es una garantía, pero sí son alimentos alergénicos. Sí, no garantiza de que le di cítrico ya va a ser alérgico, no. Pero lo pone en una situación de más riesgo, entonces siempre se va manejando esa probabilidad. No le des esto porque el riesgo es mayor. Sí, porque hay muchas alergias, o sea, hay impresionante la cantidad de alergias en los niños, y yo también estoy impresionada por todo la gama de leches que hoy en día venden, que leche con probiótico para el niño, no sé, que leche con... Es impresionante, sí, es impresionante. Reflujo, para la diarrea, hay muchísimas. ¿Y por qué ahora eso, doctor? Pues es que la industria de las leches así es, ¿verdad? Y no es malo, es bueno porque uno va haciendo acopio de lo que uno va viendo que le sirve, lo va recetando. Hay muchísimas leches que yo jamás he recetado, porque las que he dado me han servido. La de soya le he dado, la deslactosada, son las que más recomiendo, y las normales, pero vamos viendo cómo resuena un niño. Lo que no me gusta a mí personalmente es cambiar leche. Me topé una vez un pacientito cuya mamá me llevó con una bolsa grande, esas mandas, pero grandota, llenas de leche, eran como 20 leches. Y digo, ¿y eso? Son las leches que le he dado a mi niño. Ya no sé ni cuál darle, ni cuál le queda bien. Ya se hizo pelotas ella, y me llevaba 20 o más botes de leche, diferentes todas, que le han cambiado. Le digo, ay, no, pues, ¿y cuál está dando ahorita? Pues esta, pues vamos a seguirnos con esa para ya no cambiarle más. Pero así, 20 leches diferentes en primer año de vida. Caray, mucho que platicar. Sí. Ya estamos llegando ya al final de esta entrevista con el doctor Antonio Pacheco Espinosa, pediatra. En pantalla están apareciendo a lo largo del programa números telefónicos, cómo lo pueden localizar. El poder tener a un especialista cerca que nos ayude y que además hagamos caso, porque los médicos pueden recetar, decir, recomendar, pero pues si no hacemos caso, ¿qué caso tiene? Si no hacemos caso, ¿qué caso tiene? Y también, para quien les interese estos libros, están, ¿verdad? Yo abrí los libros y en las páginas que abrí me encontré con ese gran regalo, ese gran regalo que a mí me tocó vivir de manera personal, y que sé que muchas mamás quizás hoy en día tuvieron o tienen un niño, un hijo, una hija con alguna situación. Ya escucharon también la alimentación, el sistema digestivo, la microbiota. O sea, hay tantas cosas que cuidar, y que no nos alejemos del origen. Lo natural siempre va a ser lo que nos dé mejores resultados, doctor. Sí. Y bueno, con esto llegamos al final, y también aquí en pantalla para que localicen al doctor y puedan tener estos libros, leerlos. Seguramente les va a pasar lo que a mí, y alguna de estas historias ya la habrán vivido o les habrá tocado, y qué lindo es leer cuando tú viviste algo, tuviste la oportunidad de, y hoy hay personas que también como tú lo han vivido, porque por eso lo escribió, porque le tocó. Así es que yo agradezco, doctor, su tiempo, agradezco que haya estado con nosotros, que nos haya compartido cómo
cómo un niño, siendo un niño tan pequeño, empezó a hacer negocio, empezó a innovar, empezó a hacer tantas cosas y hoy ejerciendo su profesión, que es la pediatría. Yo me lo imagino que ha de ser de los pediatras que platica con los niños, que apapacha a los niños, y eso se agradece profundamente. Doctor, gracias. No sé si quiera despedirse. Sí, es la mejor medicina. Doctor, no sé si gusta despedirse con algún mensaje para nuestro auditorio. Pues únicamente decirle gracias a usted, Bere, por la oportunidad. Gracias por ser amiga de mis amigos también, de algunos amigos muy queridos míos. Y pues nada más, gracias. Doctor, con esto nos despedimos. Que tengan un excelente y extraordinario día. Disfrútenlo. La vida se hizo para vivirla como venga, con lo que venga. Pero siempre, siempre, si algo es una garantía, nos deja un aprendizaje. Con esto nos despedimos el día de hoy. Que tengan un maravilloso día. Compartan la información. Aquí en pantalla ha estado apareciendo para que ustedes puedan localizar al doctor y sepan dónde adquirir estos libros que son una delicia. Con esto nos despedimos y recuerden, soy Berenice Droyet y vamos a hacerlo diferente.